El tiempo, inexorable, ineludible, indetenible, contrarreloj, tiempo de héroes anónimos, conducido por la veraz periodista Karina Geise, a través de Lara con Venezuela, tu ventana libertaria, contrarreloj, en el canal digital de los demócratas, en YouTube, Lara con Venezuela. Hola, ¿cómo están todos? De verdad, feliz, contenta, satisfecha de que ya estamos en la recta final de esta maravillosa travesía que estoy segura nos va a llevar a el mejor de los destinos, el mejor de los caminos y el mejor de los horizontes y en un futuro maravilloso. Mi nombre es Karina Geise y estamos aquí en Contrarreloj, este canal de YouTube que está sirviendo, por supuesto, para llevarle a todos ustedes las incidencias, las noticias, las informaciones, todo eso que ustedes quieren saber, conocer y tener bien claro para ese día, domingo 28 de julio, donde vamos a tomar la mejor decisión de nuestras vidas y llevar a este país hacia adelante. Bueno, hoy estamos aquí con un invitado súper especial. Esa persona que siempre ha estado en los medios de comunicación manifestando y expresando y opinando y dando, por supuesto, ese punto importante de politología, por decirlo de alguna manera, y de análisis politológico de todas aquellas incidencias que tienen que ver con la política actual en nuestro estado, Lara, y estoy hablando del politólogo, asesor, bueno, profesor universitario. Él tiene demasiados cargos, así que no, o sea, me extendería demasiado echando el cuento de todas las cosas que él ha hecho en su área, ¿no? Y estoy hablando del politólogo Radamés Graterol. Él, bueno, está siempre en los medios de comunicación y te agradezco que estés aquí con nosotros el día de hoy porque es importantísimo tener esa visión politológica de una persona que ha tenido tanta experiencia, ha ocupado cargos públicos importantes como ser alcalde y además de eso tienes una capacidad de análisis excelente para todo lo que es el acontecer político, tanto regional, local, regional y nacional. Bienvenido. Gracias, Karina, por esos halagos. Me siento contento, de verdad, inflado de tantos No, porque es la halagos verdad, como es la tal. verdad, es totalmente la verdad. Bueno, gracias a ti, gracias a la audiencia por estar aquí con nosotros en este programa importante. Yo creo que si hay algo que debemos hacer los consultores políticos es combinar la academia con la actividad política, porque muchas veces no es que quiero ir en contra de algunos consultores políticos que no ejercen la actividad como tal, el proselitismo político, las campañas en vivo, pero es necesario Vivirlo. conocerlas, vivirlas, Claro. y como ya tú lo dijiste, pues yo tengo la virtud de haber ganado y de haber perdido también procesos electorales, porque yo fui alcalde, y no lo digo por vanidad, a los 26 años. Me repitieron las elecciones, me recontaron los votos 6 veces en una oportunidad. Y volviste a ganar. Y volví a ganar. Entonces, todo eso me da una experiencia para que compartamos con la audiencia. Claro, además de que tú después de eso te capacitaste en el área política pública, o sea, como decir, los candidatos, las elecciones, o sea, hacías los análisis en los diferentes medios de comunicación, siempre Radamés era como alguien icónico para dar un análisis político, ¿no? En la región. Claro, Karina, es que comparto con ustedes que yo quería ser periodista en primer Ajá. orden. Yo solicité aquellas opciones del CNU, Ajá. OPSU, ¿te acuerdas? Claro. Mi primera opción fue comunicación social, donde tú te graduaste, en la Universidad del Zulia. Y después venían las opciones de ciencia política en la Universidad de los Andes y ciencia política en la Central, donde gracias a Dios, pues, me gradué, y a mi mamá, que hizo un gran esfuerzo por llevarme a Caracas. Claro, claro. Mira, vamos a entrar en materia. El análisis político actual es algo bastante difícil de englobar en un solo aspecto. Es decir, nosotros no podemos decir esto va a ser A o B,
O esto va a ser negro o blanco. O simplemente ya eso está escrito o eso ya está decidido. Es decir, si tú hablas, vamos a hablar ya directamente de lo que son, vamos a decir, la gente, cómo se siente en el ambiente, en la calle, ¿no? Si tú hablas con la gente que está con el oficialismo, ellos te dicen, no, nosotros estamos pero súper ganados. Nosotros no tenemos pérdida. Aquí no hay para dónde agarrar. O sea, tú tienes que hablar con todo el mundo para que tú te des cuenta que el oficialismo va a ganar. O sea, Nico va a ganar. Pero entonces hablas y ves, no solamente hablas, sino que ves esa gira que está haciendo María Corina y ves la gente en la calle que tú estás haciendo un casa por casa o estás haciendo un banderazo o estás haciendo y te das cuenta de cómo es la receptividad de la gente en la calle. ¿Cómo puede pasar una persona en un carro tocando corneta, María Corina, o Edmundo, va todo el mundo? Es decir, eso de verdad anima y uno definitivamente tiene que pensar y sentir, yo creo que el triunfo está seguro, pero entonces tú te vas al otro lado y te das cuenta que no es así. Bueno, por eso es muy importante en lo que es la consultoría política, el uso de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Cuáles son las cuantitativas? Fundamentalmente las encuestas. ¿Y cuáles son las cualitativas? Grupos focales, entrevistas en profundidad, que te permiten de alguna forma medir las percepciones en privado, discretamente, porque muchas veces la gente tiene un comportamiento en el colectivo, reunidos en un ambiente con algunos amigos, con algunas personas influidos, y otro es lo que ellos piensan o la percepción que tienen. De ahí la importancia de los estudios de opinión que se han hecho en el país, serio, como lo hablábamos antes de entrar al programa, y los estudios de opinión que realmente no son serios. Están sesgados. Están sesgados, lamentablemente. Ahora, los estudios de opinión, en este caso las encuestas, te hablan de cuántos pueden estar a favor, por ejemplo, de la candidatura de Edmundo González, te hablan de porcentaje. Y los grupos focales y estudios cualitativos te explican, por ejemplo, las razones por las cuales la gente rechaza o quiere ir un voto castigo contra el presidente Nicolás Maduro y por qué respalda la opción de cambio, principalmente con Edmundo González. Son dos cosas distintas. Uno va a la cantidad y otro va como a la parte racional. ¿Cuáles son las variables que intervienen para que tú tomes esa decisión o por lo menos tengan algo que hay que decir? La intención de voto, porque hay gente que dice, ya todo está ganado. No, para ganar... Y hay triunfalismo. Pues. El triunfalismo nunca es bueno. Y eso lo dicen todas las experiencias. ¿Qué hay que hacer para ganar? No solo hay que votar, tienes que cuidar el voto, tienes que transformar esa intención de voto, tú tienes que llevarla a que sea una conducta. Efectivo. O sea, que sea el comportamiento de ese momento, que votes y que ese voto sea efectivamente contabilizado, si lo podemos decir así. Ok, pero entonces cuando hablamos de intención de voto, pero también hablamos de efectividad del voto, porque ok, yo puedo tener intención de votar, sí, yo quiero votar por Edmundo, me gustaría votar por Edmundo, me gustaría, o sea, a futuro, si yo quisiera, pero entonces llega el día de las elecciones y me entra el miedo. De eso vamos a hablar en la próxima parte ahorita, cuando entremos en el próximo segmento. ¿Por qué me entra el miedo? Bueno, porque hay amenazas, porque hay... intimidación por parte del gobierno nacional. Si trabajas en un ente público, obviamente puedes perder tu trabajo. Es decir, he hecho llamadas telefónicas a personas que me han dicho, yo no voy a apoyarlos, o sea, no los voy a ir a ayudar a la campaña porque me pueden botar de mi trabajo. Entonces, a lo mejor esa persona quiere votar por Edmundo, quiere votar por el cambio, pero no lo puede hacer simple y llanamente por temor, por miedo. Entonces, ¿cómo hacer que esa intención de voto sea efectiva? ¿Cuáles son vamos a decir, los argumentos que debemos utilizar para que realmente esa persona ese domingo se pare y diga, no me importa perder el trabajo, no me importan las amenazas, no me importa lo que haga el gobierno, yo voy a ir a votar por Edmundo González?
Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Cuáles pudieran ser esas estrategias? Vamos a tocarlo en la siguiente parte. Quédense con nosotros, no se aparten, ya venimos. Diálogo, intercambio de ideas, información, comunicación. Dialoguemos, Voces de la Democracia, con el experimentado periodista José Ángel Ocanto, a través de Lara con Venezuela, tu ventana libertaria. Dialoguemos en el canal digital de los demócratas por YouTube. Lara con Venezuela, tu canal digital, una ventana de libertad. Bueno, y seguimos aquí contrarreloj, porque definitivamente estamos contrarreloj, quedan poquitos días, bueno, escasos 4 días. Estamos hoy en 24 de julio y de verdad nos sentimos agradecidos con Dios porque toda la campaña ha sido maravillosa, la receptividad de la gente, todo ha sido de verdad espectacular en torno a lo que fue, vamos a decir, María Corina como la líder de este proceso y ahora la llegada de Edmundo como una visión, que eso lo vamos a hablar más adelante también, como la transición, como lo que llamamos la transición. Pero dejamos en el segmento pasado la información de cómo hacer para que una intención de voto se convierta definitivamente en algo efectivo, de que la gente vaya y coloque su voto por el cambio y definitivamente por Edmundo González y que lo coloque allí. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo convencer a la gente para que lo haga? Bueno, lo primero que Seguimos tiene que tener clara, seguimos con Radamés Graterol. lo primero que tiene que tener clara cada elector, que todavía no es votante, porque votante es cuando va y sufraga, eso hay que distinguirlo. Lo primero que tiene que tener claro el elector es que el voto es secreto. No hay forma tecnológica de saber por quién votaste. El gobierno inteligentemente ha creado ese mito. Así es. Son ellos los que divulgan, son ellos los que informan o desinforman, mejor dicho, con respecto a eso. Pero el voto es totalmente secreto. Y te voy a decir algo, discúlpame que te interrumpa. Eso es cierto. La gente del gobierno te hace creer. Dice, bueno, dame tu cédula. Yo te puedo decir por quién tú votaste. Así, en las elecciones del 2000 tal. Ah, tú me puedes decir, bueno, dime, pues, a ver por quién voté. Y nunca lo dicen. O sea, nunca me dieron esa información que supuestamente me iban a dar de por qué yo voté en tal votación, en tal fecha. No, nunca me la dieron. Entonces, eso es intimidar al votante, me imagino yo, ¿verdad? Claro, y te voy a explicar, Karin, le voy a explicar a la audiencia por qué no. En el momento que tú votas, se genera un proceso tecnológico azaroso, es decir, imagínese que el voto suyo lo mete en una especie de bol. Exacto, de un bol. bol. Y le dan vuelta como en un bingo, de manera tal que no se sepa por quién tú votaste. Lo que sí puede saber el gobierno es si votaste o no. No, claro. Eso claro. sí hay que saberlo. Y cualquiera, no solo el gobierno, Claro. también cualquier opción política. Entonces, Claro. eso es lo primero que tiene que saber. Lo segundo es hacer un balance. ¿Por qué tú debes ejercer un voto castigo? ¿Estás muy bien en el país? ¿Has cambiado? ¿Tienes movilidad social ascendente? O sea, ¿estás viviendo mejor? ¿Tienes calidad de vida? Bueno, es lo que es la pregunta esa es la pregunta que hay que hacerse. Claro. ¿Has mejorado? ¿Los servicios públicos cómo están? Porque los votos no son solo de emoción, sino también de razón. Es una combinación. Hay gente que dice, hay una mayor proporción de emoción, es cierto. La ira, el miedo, la rabia, el aborrecimiento. Me atrevo a decir que con respecto al gobierno ya está llegando a ese nivel, el nivel de aborrecimiento. Ya la gente considera que no tiene opción de salida, Karina, y eso hay que decirlo, y eso hay que divulgarlo. Cuando tú le dabas antes oportunidades, la gente decía, bueno, sí, con el gobierno yo tengo oportunidades de crecimiento, de avanzar, de bienestar, pero no. Un futuro, pues. Un futuro. Ahora hay un ahogamiento, por decirlo de alguna forma, que la gente dice, yo no tengo opción. Un estancamiento. Mi opción es castigar a través del voto
para poder cambiar esta situación económica que no me permite ningún tipo de avance, ningún tipo de progreso. Eso hay que matrizarlo. Creo que lo ha logrado María Corina, lo ha logrado Edmundo González, lo ha logrado el comando de campaña y sobre todo hay un tema muy sensible, el tema de la migración. Claro, claro. Están contigo los que A tú todos quieres. nos ha afectado. Tus hijos están, bueno, mis hijos no están conmigo, ¿verdad? Ni mi hija. Ni tu hija tampoco. Entonces, eso se ha convertido en una variable motivacional que estimula de alguna forma al elector La fibra, pues. a asistir realmente ese día. No tienes por qué identificarte, esa es otra cosa. Tú puedes tener ciertos temores, eso es normal, el miedo es libre. Tú no tienes por qué identificarte con ninguna opción. Lo importante, como decían antes, es lo que tú vas a hacer detrás de la cortina. ¿Qué vas a hacer tú en el elemento? Y otra de las cosas que hay que señalar es que tú debes informarte, tú debes conocer el programa de gobierno, tú debes saber qué te están ofreciendo, lo que significa el pasado, que no estoy descubriendo el agua tibia, y lo que significa esta opción de cambio. Es verdad, tenemos que decirlo, Edmundo González no tiene 20 años, claro. No, ni María Corina tampoco, pero lo que ellos están ofertando en su programa de gobierno es un cambio real para lograr ese bienestar y para lograr ese progreso que todos anhelamos. Claro, también es que el venezolano está acostumbrado o estuvo acostumbrado, ya ahorita hay una generación completa de que tiene más de 25 años que solamente han visto este gobierno, pero el venezolano, o nosotros los venezolanos, estábamos acostumbrados a tener todo el tiempo variedad en el gobierno, es decir, era D, después Copey, después era D, después, o sea, y no tener un solo gobierno y mucho menos durante tantos años. Entonces ellos se quieren perpetuar en el poder, una cosa que el venezolano, como te repito, no está acostumbrado, sin embargo se ha tenido que acostumbrar a lo macho, pues por decirlo de alguna manera. Bueno, porque lo ideal es la alternabilidad. Exacto. A eso te refieres tú. A eso me refiero. Tanto era Copey, era Acción Democrática, después también Convergencia con alguna variedad, aunque era el mismo presidente Caldera, pero todo bajo un libre ejercicio democrático. Lamentablemente esto se ha convertido en un autoritarismo electoral. Total. ¿Y por qué hablamos de autoritarismo electoral? Porque es cierto, se hacen elecciones, pero se hacen elecciones a mucha conveniencia, donde muchas veces se ha ejercido el abuso, el ventajismo. ¿Por qué hay que ir a votar el domingo? Y me adelanto un poco de seguro al programa, a la pregunta. Porque ganando con una mayoría abrumadora, no estando presente en los centros de votación, no puede hacerse un fraude que no sea visible. Y quiero decir algo, muchas veces los fraudes se muestran de dos maneras. A veces los fraudes se hacen a escondidas y tú tratas de solapar, de tapar que hiciste fraude. Y muchas veces se utiliza lo que se llama ostentación al fraude, que lo dice una colega llamada Isabel Menchón López, que es que tú haces saber que haces fraude para intimidar y para decir, de este lado hay el poder y para hacer que haya abstención del lado opositor. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Fraude, no voy. ¿Para qué voy a ir? No. Precisamente el fraude se combate asistiendo, se combate participando y cuidando en todo el proceso electoral, todas las etapas precisamente del proceso. Por eso aquí cabe precisamente el término. Hasta el final hay que cuidar cada voto. Sí, María Corina decía en una de sus bueno, la visita para la vecino, decía, ¿qué van a hacer ustedes el día de las elecciones? Ok, van a ir a votar. Y después se van a ir para su casa. Y todo el mundo, no vamos a ir, no vamos a quedar. O sea, imagínate todo ese gentío que después que voten se queden porque quieren hacer eso, cuidar el voto. O sea, yo voté aquí por Edmundo, yo me voy a quedar a cuidar mi voto. Eso es algo bien interesante que nunca había ocurrido. Uno votaba y se iba a su casa, hacía una sopa, una cosa, o un compartir, pero normalmente, hoy en día la gente lo que está pensando es quedarse en el centro electoral. Entonces, en la próxima parte, vamos a ver cómo pudieras estarse,
ojalá que no, ¿cómo pudiera gestarse una trampa por parte del gobierno? O sea, ¿qué pueden estar ellos planificando para gestar una trampa, para gestar algo en contra de los votos reales que va a sacar Edmundo González? Y que ellos no quieren, por supuesto, que eso sea así, obviamente, porque eso no van a entregar así tan fácilmente. Vamos a hacer una pequeñita pausa, pero quédense con nosotros, ya venimos. Mujeres capaces, guerreras, inspiradoras, mujeres de lucha, las guerreras que no se rinden, con la producción de la periodista Rita Martínez en Lara con Venezuela, tu ventana libertaria. Mujeres de lucha por el canal de los demócratas en YouTube, Lara con Venezuela. Bueno, y seguimos contrarreloj. Ya estamos a pocos días, a pocas horas de esta maravillosa decisión que tenemos que tomar todos los venezolanos. Y estamos aquí también trabajando para que definitivamente poner nuestro granito de arena, colaborar mínimamente en este cambio que necesita y que anhela nuestro país y todos los venezolanos y toda esa gente que se ha ido. Bueno, estamos hablando con el politólogo Radamés Graterol acerca de todas las incidencias que pudieran ocurrir durante esas elecciones que son el próximo 28 de julio. Y yo le preguntaba a él de qué manera el gobierno nacional puede hacer trampa. O sea, ¿cuál es la forma de que el gobierno nacional haga una posible trampa? Porque es que todo el mundo dice, el gobierno no se va a dejar quitar esta vaca, por decirlo de alguna manera. Esta teta. Bueno, por eso no quise decir la palabra, pero bueno, esta teta. No se van a dejar quitar este gobierno porque hay mucho en juego. Y tú sabes que hay mucho en juego. Entonces, Radamés, ¿cuáles serían las estrategias que ellos van a utilizar para hacer supuestamente una trampa o una posible trampa? Bueno, voy a echarles un cuento Ajá. que tiene que ver con la primera vez que yo gané la alcaldía, pero que me repitieron las elecciones. Las diferencias que yo tuve como mi principal adversario fueron de 4 o 5 votos, porque déjenme decirles que de elecciones yo sé porque yo fui electo por primera vez alcalde con una diferencia de 8 votos. Yo fui un bastacazo. A mí me decían, no, 8 votos. Este joven algún día va a ser alcalde, decían los demás adversarios. Me veían como un muchacho. Algún día, pero resulta que este muchacho de 26 años les ganó en esa oportunidad. Pero lo que quiero referir es lo siguiente. En todos los centros de votación y las mesas electorales, los resultados eran la diferencia 5 votos, 8, 10, 20, 15. Pero en el potrero de San Juan, de la parroquia Humocarobajo del municipio Morán, hubo algo que fue una estadística distinta, que fue 104 para mi adversario y 4 votos para mí nada más. Algo que se sale del estándar de la desviación típica que puede haber. Cuando yo llamo al representante, a mi testigo electoral, y le pregunto, recuerdo hasta el apellido, señor Morán, ¿qué pasó aquí? Compañero Morán, ¿qué pasó aquí? Me dijo, compañero, le voy a decir la verdad. Yo me retiré a las 2 de la tarde. ¿Qué hicieron los adversarios? A partir de las 2 de la tarde, comenzaron a cuadrar los votos porque no tuve testigo. Por eso esa diferencia tan grande es 104-4. Y déjenme decirle algo. Esa mesa quedó validada, pues yo no tuve la forma de demostrar que eso fue una inconsistencia numérica. Afortunadamente, cuando anularon 4 mesas después y me repitieron las elecciones, yo pude remontar, todo se puede, 80 votos que había quedado por debajo y sacar 58 más. ¿Pero con qué? Con organización. Todo es posible con organización. Lo primero que hay que hacer es organizarse. ¿Y qué debemos hacer en primer orden? Bueno, revisarse en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque sí es posible, Karina, y hay que decirlo, que te muevan de centro de votación. Tengo la experiencia de una amiga del Tocuyo que votaba en la Escuela República Dominicana y aparece votando en Guacara, municipio del estado Carabobo. Me llamó de Kansas y me dijo, Radamés, mira esta situación. Entonces hay que revisarse en primer orden. Segundo, votar muy temprano, porque si hay la intención
de cómo el gobierno conoce muy bien cómo es el movimiento de cada centro de votación. Hay muchos centros de votación con una sola mesa, ahora mucho más que antes. Ellos tienen la intención de que su gente vote muy temprano y como ellos conocen el histórico y cómo se mueve cada centro de votación, ellos pueden aligerar el proceso de votación en unos centros y retrasar en otros centros. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí como asesor cómo hacerlo, bueno, en los centros muy urbanos yo voy a retrasar y en los centros con cierta ruralidad o más distantes yo voy a aligerar, porque ellos presuponen, de acuerdo a los estudios de opinión pública, que ellos tienen mayor tendencia según ubicaciones geográficas específicas. Para eso se hacen los estudios, se llaman cefológicos. Tú comparas los históricos electorales con los estudios de opinión, con las encuestas, y de acuerdo a eso yo te puedo recomendar, aquí vas a aligerar, aquí vas a retrasar. Ellos tienen el poder electoral, eso es innegable. Entonces ellos pueden decir a las 6 de la tarde, aquí no vota más nadie, y comienza realmente un conflicto serio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a votar temprano, quedarse allí respaldando con logística, con apoyo y, por supuesto, hay algo que es clave. Hay que controlar el voto asistido. La gente siempre termina dejándose engañar por toda esa estructura que ellos tienen con respecto al voto asistido. Y es que, lamentablemente, le dicen, no, yo voy a votar por tal o cual persona. Y no, las personas pueden votar en una sola oportunidad por alguien, lo que significa, de una u otra manera, que un dirigente político o un representante o una persona no puede votar en dos oportunidades por otra. Y además que hay una condición especial para que tú ejerzas un voto por el otro, porque esa es una presión que desde hace mucho tiempo... Tiene que ser asistido realmente. Sí, o sea, sí, personas... estar asistido. Exacto, porque personas con discapacidad, personas con cierta edad, personas analfabetas. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, yo una vez impedí que alguien votara porque yo le pregunté, ¿tú eres analfabeto? No. Por cierto, la persona acababa de salir de estar preso y me dijo, no, yo no quiero ningún problema, me dijo. No, yo sé votar. Y yo le dije, no, yo estoy protegiendo tu voto. ¿Tú puedes hacerlo? Sí. Entonces dijo, bueno, entonces ¿por qué vas a dejar que vote otro por ti? Entonces me dijo, no, no voy a dejar que alguien vote por mí. Yo lo voy a ejercer. Pero ahí es que donde los testigos electorales y los coordinadores tienen que estar muy pendientes. Claro, pero hay diferentes informaciones. Por ejemplo, no, que tienes que llevarte un bolígrafo porque eso se va a disolver después que tú lo marques, ya no va a estar tu firma en el cuaderno de votación. Y oye, a la gente le da miedo, no, sí, todos llévense ¿sabes? ¿No? Todo el mundo, no, llévense un bolígrafo propio, ¿qué tal? Que escribe. O sea, no sé hasta qué punto eso pudiera ser una trampa. Yo lo tomo eso como gamelote, vamos a decirlo así. Lo importante es que tú te fijes bien cuando pulses ahí la tarjeta de la manito, de que te salga vea que la opción sea Edmundo González, retira tu comprobante y, por supuesto, lo vas a depositar en tu caja y firma el cuaderno de votación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando venga la auditoría donde corresponda aleatoriamente, tiene que coincidir. En esta oportunidad nos interesa que coincida porque vamos a tener más votos, hay que decirlo así, que coincida todo para que no haya ningún problema ni ningún tipo de inconsistencia numérica como la que yo viví en el año 1996. Imagínate, hace casi 28 años. Más o menos. Bueno, fíjate que eso es bien importante. Decirle a la gente, primero no van a saber por quién vas a votar. Eso es importante. No se sabe por quién votaste. Así que no tengas el temor de votar por quien realmente tú quieres hacerlo. Otra cosa, es mentira que si no te llevas el bolígrafo, uno se lo puede llevar. Yo no creo que haya problema con eso. Pero sí me imagino que va a estar fuerte la situación dentro de los centros electorales con los testigos del gobierno y los testigos de nuestros. Va a estar fuerte porque siempre van a querer imponerse ellos porque están en el gobierno. Así es, pero tú sabes cuál es el mejor poder, Karina, que puede tener uno como testigo, como funcionario electoral, el conocimiento de la ley, el conocimiento del proceso. ¿Qué hace cada quien? ¿Qué le corresponde hacer al coordinador de
del centro de votación del CNE. Claro. Hasta dónde llega sus funciones, hasta dónde llega la función del Su Plan autoridad, República, claro. hasta dónde llega la función del presidente de la mesa y de los miembros, que son distintos a los testigos. Hay gente que se confunde y cree que testigo es lo mismo que el miembro. El miembro electoral es seleccionado por el Claro. Consejo Nacional Electoral. El testigo electoral lo colocan las opciones políticas. Claro. Si tú te formas bien, Estamos en eso. si tú sabes qué es lo que tienes que hacer, tú impones tu autoridad. Autoridad, no es que estás imponiendo por presión. Por supuesto que ellos, como te dije, van a tratar de rezagar en unos lugares y aligerar en otros. Pero tu formación te permite entonces saber a ciencia cierta qué es lo que tú debes hacer. Y cuando tú tienes esa autoridad de la formación, tú puedes imponerte en el buen sentido de la palabra. Ok. Bueno, en la próxima parte vamos a hablar un poquito de las encuestas, porque no podemos dejar pasar las encuestas. ¿Cómo ve Radamés Graterol las encuestas reales? No hablamos someramente del principio, pero ¿cómo estamos allí? ¿Cómo estamos posicionados en las encuestas? Quédense con nosotros, no se aparten, ya venimos, bien interesante. Este canal va a ser una ventana para tu libertad, para nuestra libertad. Y vamos a reconstruir este país. El canal digital de los demócratas quiere invitarte a unas tertulias con Marta, un espacio de encuentro edificando una nueva Venezuela con la incisiva periodista Marta Rodil. Tertulias con Marta a través de Lara con Venezuela, tu ventana libertaria, el canal digital de los demócratas por YouTube. Seguimos contrarreloj. Aquí estamos y aquí seguimos. Y vamos a seguir y vamos a cobrar después del 28 de julio. Definitivamente, porque vamos a ganar estas elecciones. Yo estoy segura de eso. Estamos con el politólogo Radamés Graterol, quien ahora vamos a meternos en el tema de las encuestas. ¿Cómo han sido esas encuestas? ¿Quiénes han sido las encuestadoras serias que han manifestado si realmente cómo va el mundo, cómo va Nicolás Maduro? ¿Cómo ha sido ese tema de las encuestas? Cuéntamelo. Bueno, yo creo que en tantos años no había tanta coincidencia de las encuestadoras serias, de las consultoras serias con respecto a quién tiene la mejor intención de voto. Y en promedio yo me atrevo a decir que está por 20 puntos de diferencia entre la opción de Nicolás Maduro y la opción de Edmundo González, a favor de Edmundo González. Ahora, lo hemos dicho, es intención de voto. Data Análisis, Delfos, Consultores 21, bueno, ya se me escapan otros nombres, More Consulting, y en fin, las encuestadoras. Las que no son tarifadas. Que no son tarifadas y que cuidan su reputación como consultora, coinciden realmente que la intención de voto es bastante favorable a Edmundo González. Conservadoramente yo hablo de 20 puntos, pero hay unas que hablan de mucho más. ¿Y por qué yo hablo de conservadoramente? Porque, bueno, está bien, es la variable de la intención. ¿Y por qué el gobierno va a jugar también? ¿Y va a jugar con qué? Con el tema del clientelismo y con el tema del patronazgo o padronazgo, llaman algunos. ¿Qué es eso? El uso de los recursos del Estado para seguir de alguna forma coaccionándote, amenazándote o comprándote con esos recursos. Comprando conciencia. Comprando conciencia. Eso no es nuevo, no estamos hablando de nada nuevo en nuestro país, pero este gobierno se ha perfeccionado. De hecho, mi colega Michael Penfold, un brillante politólogo que estudió conmigo, por cierto, en la Central, siempre ha dicho que el mejor ejercicio de clientelismo, el clientelismo más moderno del mundo, lo ha ejercido precisamente el oficialismo. Bueno, aquí como siempre hemos dicho, si usted quiere obtener algo del gobierno, agárrelo, tómelo, eso es plata de todos los venezolanos, pero no se deje comprar, porque realmente reencontrarse con su gente que está lamentablemente vagando por el mundo, volver a tener una buena situación económica, un buen bienestar, no tiene precio. Si usted se deja comprar por una dádiva, por una bolsa del CLAP,
Por un bono. Por un bono. Bueno, al final usted sabe lo que viene. Es decir, es seguir en lo mismo. Sí, porque hablamos de la calidad de vida, por ejemplo. O sea, nosotros podemos decir, ok, estamos mejor que antes en el sentido que, bueno, ya los bodegones tienen harina pan, hay miles de bodegones, que por cierto eso fue una proliferación de bodegones que de la noche a la mañana, pues uno no entiende cómo fue eso, pero tenemos cómo comprar, o mejor dicho, tenemos que comprar. Ahora, el cómo comprarlo siempre ha sido más difícil. Claro, o sea, la situación... Como decía mi mamá, ahora las compras son nerviosas. Y le preguntó la cajera, ¿pero nerviosa por qué, señora? Si hay comida en todos lados. No, nerviosa porque no tenemos con qué pagarla. Entonces, cuando hay nervio en el momento de pagar. En el momento de pagar, porque no tienen los dólares para hacerlo. Así es. Pero en el tema de las encuestas, porque yo conservadoramente hablo de los 20 puntos, porque el gobierno, de alguna forma, sí va a poder influir en personas que no tienen independencia, que están desinformadas, que juegan con la necesidad, con el criterio de la escasez, la manzanera, que influye, el miedo va a ser ejercido y va a influir. Ok, que no va a lograr el cometido, sí, pero de alguna forma va a tener un impacto, Karina, y eso no se puede negar. Pero o sea, tú conservadoramente dices 20 puntos, pero realmente... Vamos a sacar que toda esta gente tenga conciencia y diga, cónchale, yo tengo a mi hija afuera, yo tengo a mi nietico que nació afuera, yo tengo a mi mamá, a mi papá, o sea, y tomen conciencia y digan, yo de verdad voy a votar por un cambio. Pues. Vamos a suponer que todas esas manzaneras, esa gente que está enchufada, esa gente que realmente, bueno, vive del gobierno de alguna otra manera, toman esa decisión y dicen, no, yo voy a apostar a un cambio, algo nuevo. ¿Cuál sería el porcentaje? Alrededor de 25 puntos, Karina. 25 puntos por arriba. Por encima de... Bastante. O sea, en un conteo de votos es bastante, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cuánto sería más o menos? Ponte, hay una cantidad de ¿cuántos votantes son en Venezuela? 21 millones, más de 21 millones. Pero votantes. Recuérdate que aquí siempre, por los que están fuera del país, por los que son abstencionistas estructurales, esa gente que no vota, que son apáticos, aquí pudiera sorprendernos la participación, eso es algo que hay que decir, pero nunca creo yo que va a ser, o sea, la abstención siempre va a rondar el 35%, ¿Tanto? según los expertos, pero por el yo tema. Veo demasiado ánimo. Claro, pero oye, pero hay gente que tiene el derecho a votar, pero no está aquí para votar. Eso es lo que hay que decir. La gran cantidad de electores que están fuera... Que no los van a permitir votar. Que no los va a permitir votar. Recuérdate que solo se registraron alrededor de 65,000 personas en el exterior para poder votar. Entonces, eso es una realidad con la cual tienes que jugar. Claro, pero esa abstención, ¿tú crees que llegue al 35%? O sea, con esta emoción que hay de votar. Sí. Así sea por el oficialismo o por la oposición, pero yo creo que hay demasiada emoción. No, pero por supuesto, pero te estoy y diciendo... La juventud es increíble, o sea... Perfecto, pero siendo reales, ¿verdad? Siendo realistas, objetivos, porque estamos aquí precisamente para eso. Claro. Yo quiero que sea más. Claro. Yo quiero que haya una participación del 80%, pero para poder lograr esa participación, tendrá que venirse mucha gente del exterior a ejercer realmente el voto en el país. Y ya no... O sea, es difícil. Hay gente que está viajando, pero no creo que en proporciones que logren impactar. Vaya a ser tan impactante, no creo. Porque es que además hay gente que tiene sus estatus, pues, o sea, además yo estoy asilado. Imagínate la cantidad de asilados que hay en Estados Unidos. Claro, quiero señalarte el número. Cuando tú hablas cuando tú los encuestas y tú le preguntes ¿cuánto crees tú, cuántas personas van a votar? Se habla de 7 de cada 10 y a veces hasta de 8 de cada 10 tienen la intención firme de votar. Pero cuando hablamos en el sentido de todo lo que significa el padrón electoral o el universo electoral, se reduce precisamente porque hay una gran cantidad de electores fuera del país. Sí, es demasiado, o sea, más o menos, aproximadamente como la información oficial no hay. No, pero hay unos que hablan hasta de 4 millones de electores fuera del país. Recuerda que se habla por números oficiales de 7 millones, pero no, esos 7 millones no son electores.
Exacto. Se habla de 4 son las millones familias, de pues. electores. Ok, claro. Bueno, mira, Rames, vamos a hacer ya a englobar, porque ya estamos terminando el programa. De verdad, muchísimas gracias por estar conmigo y por estar aquí en el día de hoy. Quiero que des un resumen y que le envíes un mensaje bien importante a todas esas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube. El domingo usted tiene una gran oportunidad. O se identifican con el no volverán, o se identifican con el se van porque se van. Eso está en sus manos. Más nadie puede decidir por usted. Eso es lo primero que tiene que dejar claro, quedarles claro. Y lo otro es, el voto es secreto. Usted tiene la oportunidad de forjar su futuro y el futuro de su familia. No se lo deje a los marines de los Estados Unidos, no se lo deje a la ONU, a la OEA, a esos organismos de carácter internacional. Es usted el que puede cambiar su destino. Y para que haya progreso, para que haya bienestar, definitivamente tiene que haber un cambio político. Y ese cambio político le va a llevar a ese cambio económico y le va a permitir un bienestar. Muchísimas gracias, Rame. De verdad que estoy súper complacida. Espero que este programa les haya servido para manejar mejor la información, para estar más seguros al momento de votar el día domingo. Yo estoy segura que si dejamos los miedos atrás, si dejamos las dudas, la desesperanza, la apatía, yo estoy segura que el domingo vamos a triunfar. Sin lugar a duda vamos a triunfar. Además, recuerden siempre cuidar el voto, estar pendiente de los centros de votación y, bueno, definitivamente el lunes vamos a amanecer en otra Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Karina Geise. Estoy aquí en Contrarreloj, en este canal de YouTube, que es tu canal y es por donde te vas a enterar de todas las incidencias. El día domingo tienes que estar muy pendiente de este canal, que es tu canal, donde no va a haber censura, no va a haber cortes, así que muy pendiente del canal nuestro de YouTube. Que estén muy bien y, bueno, hasta la próxima. El tiempo, inexorable, ineludible, indetenible, contrarreloj, tiempo de héroes anónimos, conducido por la veraz periodista Karina Geise, a través de Lara con Venezuela, tu ventana libertaria, contrarreloj, en el canal digital de los demócratas, en YouTube, Lara con Venezuela.